Bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes una vez más la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a disponernos pues a escuchar ese texto. Está tomado de la primera lectura de la misa de este día, del libro del Siráside. Escuchemos. Del libro del Siráside, capítulo 47. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso, celebran las canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó, aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con todo el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, esto que acabamos de escuchar es como un resumen de la vida del rey David, por supuesto, solo las cosas positivas de este segundo rey de Israel, muy reconocido por sus batallas, la victoria sobre Goliat, y por haber impulsado el culto al Señor, y sobre todo se le atribuye en la composición de muchos de los salmos que tenemos en la Biblia. Por supuesto, esta reflexión que hace el eclesiástico o el libro del Siráside nos reporta una reflexión que es muy posterior y que pues su intención es poner al rey David como un ejemplo, un modelo de vida. Por eso resalta sus grandes obras y sobre todo su constante fidelidad y esa devoción que tenía pues hacia el culto al Señor. Entonces, esas son las cosas positivas que resalta este pasaje. En los días anteriores pues al día de hoy hemos escuchado parte de la historia del rey David y sabemos que no todo fue tan bueno y positivo como aparece aquí. Recordemos, por ejemplo, el episodio de la mujer de Urías, uno de sus generales, que David comete adulterio con ella y manda matar a Urías, y después viene la denuncia por medio del profeta Natán, haciéndole ver su error y su pecado. A partir de ahí, de ese error, según la tradición, fue compuesto el Salmo 50, donde se hace una profunda oración de arrepentimiento y petición de perdón a Dios. Entonces, David tiene estas dos aspectos. Por una parte, un personaje muy, muy respetado, reconocido, admirado, por supuesto, como rey, también como persona. Desde muy joven sus acciones fueron sobresaliendo en la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, como les repito, también cometió grandes errores, se arrepintió de ellos, pidió perdón y siguió adelante. Entonces es recordado por las cosas buenas, pero también sus errores fueron reconocidos. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, que en general la Biblia
podríamos pensar que nos debería hablar solo de cosas buenas, santas, positivas, admirables. Y nos puede sorprender que leyendo sus páginas encontremos episodios muy difíciles, oscuros, incomprensibles, a veces que no nos gusta siquiera leer. Pero precisamente esa es la riqueza de la historia bíblica, porque es la historia humana, donde no esconde, así como resalta las virtudes de las personas, de los grandes personajes, pues también señala y también denuncia las injusticias y denuncia los errores o las equivocaciones de las personas o de los pueblos, de las naciones, los reyes, en fin. Entonces, nuestra historia está construida así, de muchas cosas hermosas y también muchas cosas que no vale la pena a veces ni siquiera mencionar. Pero es precisamente a partir de ahí que nosotros podemos valorar esa historia y reconocer que en medio de todos esos acontecimientos siempre hay esa presencia de Dios que ayuda a reconducir lo que parecía perdido, que está ahí para perdonar, para alentar a que la gente cambie, a que las circunstancias mejoren, no solo para un individuo, sino para los grupos, los pueblos, las naciones. Para nosotros la invitación es, ojalá que el día que ya no estemos en este mundo, la gente se acuerde de las cosas buenas que hicimos. Probablemente como seres humanos tenemos muchas limitaciones y cometeremos muchos errores. Aquí se hace un elogio de la vida del rey David, de sus cosas buenas. Ojalá que así se acuerden de las tuyas, de las cosas buenas que hayas hecho. Y que las cosas malas o los errores que hayamos cometido, pues el Señor nos los perdone y que nos dé vida y nos dé tiempo para poder arrepentirnos y tratar siempre de ser mejores personas, como lo hizo el rey David. Continuemos pues con nuestra jornada, con nuestra reflexión en estos textos que son maravillosos y que podemos aprender todos los días algo nuevo. Deseo que se encuentren bien, deseo que la bendición de Dios siempre los acompañe. Así que recibamos pues su bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre, así sea. Podemos continuar en paz. Que estén muy bien.